Juan Carlos, muy buenos días. Roberto Novoa lo saluda. Gracias por atendernos. Roberto, ¿cómo le va? Buenos días. Bien, preocupado porque, a ver, yo ya soy un hombre grande, estas cosas se las achacábamos a los gobiernos autoritarios, a los militares, gobiernos de facto, que nos molían a palos. Yo me acuerdo en el 76 estaba entrando a la Universidad de Buenos Aires, nos molían a palo, nos cachaban de armas, nos maltrataban. Pero no ha cambiado nada esto en la Argentina, nada, ha cambiado algunas cosas, pero no este tema central. Ustedes son unos grandes luchadores de la opinión de los sectores populares, de peticionar a nuestras autoridades, que de eso se trata. Quiero una reflexión después de estos 5 años de la muerte de Mariano Ferreira y de la muerte de otro dirigente popular, social en el Chaco, que también fue maltratado por la policía. Ayer vimos su cadáver en la cama de un hospital. ¿Qué es lo que tiene para decirnos, Giordano? Bueno, que es una barbaridad todo lo que está ocurriendo y demuestra el doble discurso del gobierno nacional, que dice que es un gobierno que no reprime la protesta social y defiende los derechos humanos. En el caso de Verón, que es el dirigente que por pelear por vivienda digna en Chaco fue violentamente reprimido. Estaba muerto, nada más que lo tuvieron como una muerte artificial, una vida artificial, digamos, para después de las elecciones, y después de pasar la elección en el Chaco, se demostró que había fallecido. Bueno, la foto mostrándolo a él, digamos, encadenado, semi-muerto, esposado, digamos, es una barbaridad, y demuestra, bueno, lo que hace el gobierno nacional, es decir, no construye la vivienda, y cuando un trabajador, en este caso, un dirigente social, sale a reclamar con sus vecinos por el problema de la vivienda, fue severamente reprimido, fue perseguido por la policía y dentro de su casa fue violentamente golpeado y ocasionado la muerte. Eso es un asesinato político que se lo tenemos que atribuir efectivamente a las fuerzas policiales y al comando político del Frente para la Victoria, en este caso Capitanich, y del gobierno nacional, que enrostra esta política nefasta de supuesta defensa de los derechos humanos, que es la que venimos combatiendo del Frente de Izquierda y de la izquierda desde hace muchos años, en el sentido de denunciar este doble discurso, de decir que se defienden los derechos humanos, pero de criminalizar la protesta social, de mantener a 5.000, 6.000 trabajadores procesados por luchar. El Frente de Izquierda ha presentado un proyecto de ley en el Congreso Nacional, que por supuesto el kirchnerismo nunca lo ha tratado, para tratar de desprocesar a esos luchadores que vienen desde haber peleado en la época menemista de los 90 para acá. Sí, permítame recordarle a los oyentes que estaba pidiendo que bajaran la luz, en vez de decirle a la gente cuélguense de los piolines, le estaba pidiendo al gobierno que conectara la luz en las casitas, por eso lo molieron a palo. Sí, aparte están peleando también por la construcción. Yo cuando fui candidato, vicepresidente, estuve en Jujuy. En Jujuy había un montón de cortes de ruta y demás, que más allá del método de protesta, es una desesperación de gente. Por ejemplo, los municipales de Jujuy ganan entre 600 y 1.200 pesos, alrededor de 6.000 trabajadores municipales. Eso evidentemente que no les posibilita, no les da la posibilidad de pagar un alquiler. Entonces ocupaban tierras ociosas, muchas del Estado, muchas del municipio, o muchas de algunos oligarcas o terratenientes de Jujuy, para que se les construya una vivienda digna. O sea, en Argentina hay 4 millones de viviendas que faltan, cuando se ha beneficiado, digamos, el negocio inmobiliario, cuando se ha beneficiado los puertos maderos, cuando pululan los countries y los barrios privados, para la gente normal y natural, la gente común, la gente que no tiene grandes recursos. Hay 4 millones, por eso crecen los asentamientos, crecen la Villa Miseria en la ciudad de Buenos Aires, crecen los asentamientos en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, y recordar lo de Mariano Ferreira, eso es hoy, digamos, ¿no? Es decir, recordar a Mariano Ferreira hace 5 años ya parece que fuera tanto, ¿no? Si no parece tanto, pero hace 5 años ya, en pleno apogeo del gobierno kirchnerista, que se lo asesinó a Mariano Ferreira, que es un militante del Partido Obrero, que conformamos parte del Frente de Izquierda. Eso fue un caso muy paradigmático, porque Mariano Ferreira estaba apoyando a los trabajadores ferroviarios del ferrocarril Roca, que estaban luchando contra la tercerización laboral, es decir, trabajaban como ferroviario y le pagaban menos de la mitad de su salario. Entonces todos apoyamos de alguna forma. Después esa lucha se triunfó, después del asesinato de Mariano Ferreira,
tuvieron obligados a reincorporar o a pasarlos a planta permanente, que es la lucha que viene llevando adelante el Frente de Izquierda en todos los terrenos y en todos los lugares de trabajo, que se pase a planta permanente bajo convenio ferroviario a los trabajadores que trabajan como tal. Pero lo más importante de todo esto es que el asesinato, el autor intelectual y político del asesinato fue José Pedraza, el asesino José Pedraza, que era el secretario general en ese momento de la Unión Ferroviaria, donde Cristina lo había visitado varias veces en su sindicato, en la Unión Ferroviaria, donde decía que el modelo sindical de José Pedraza era el modelo a seguir, es decir, el de los dirigentes traidores, el de los dirigentes que hace 40 años que están en los sindicatos, que cobran cifras siderales, que no van nunca a laburar, traicionan todas las luchas. Pero en este caso, en el caso de José Pedraza, era cómplice de Carlos Tomás y del Gobierno Nacional en hacer cooperativas donde tercerizaban trabajo semi-esclavo de gente que trabajaba como ferroviario y que cobraba menos de la mitad de su salario. Por eso fue asesinado Mariano Ferreira, fue una represión, y por eso estuvo involucrado el Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional, Carlos Tomás, siendo ministro de Trabajo, le prestó servicio como abogado a Pedraza, aconsejándolo cuando fue el primer allanamiento, cuando se hizo la primera detención de Pedraza. Pedraza después sobornó por 50 millones de pesos a jueces para que le bajaran la condena. Y fue un caso muy importante también porque por primera vez un autor político e intelectual como José Pedraza, que ordenó ese asesinato, está preso. No son todos los que deberían estar presos, ¿no es cierto? Porque ahí, por ejemplo, la empresa Ugonfe, que era la empresa que gestionaba el Roca, había liberado, le había dado a toda la patota sindical, incluido Favale, que estaba por entrar al ferrocarril en ese momento, pero lo que era la lista verde de Pedraza, le dio una licencia gremial para que actuara contra esa manifestación. Y la Policía Federal liberó la zona. La Policía Federal en ese momento, Aníbal Fernández era jefe de gabinete, entre otras cosas, para recordar, cuando la gente vaya a votar tiene que saber, Aníbal Fernández era jefe de gabinete de la Policía Federal que liberó la zona cuando asesinaron a Mariano Ferreira, y también Aníbal Fernández era, junto con Solá, Dualde y demás, era funcionario cuando asesinaron a Cotequi y Santillán. Son todos responsables políticos de asesinatos políticos, que la mayoría de ellos no solo que están libres, sino que juegan un rol porque son candidatos. Pero en el caso de Mariano Ferreira, por la movilización, por la lucha, por los ferroviarios del Sarmiento, que estuvieron el Pollo Sobrero, Edgardo Reynoso, Mónica Zotau y un montón de delegados combativos del Sarmiento que se movilizaron con toda la sociedad, los usuarios del ferrocarril y demás, para que pudiera José Pedraza todavía que se mantenga preso. Eso es muy importante. Recordemos también Cromañón, donde el autor político de la responsabilidad de esas 194 muertes fue Aníbal Ibarra. Aníbal Ibarra fue candidato del kirchnerismo en la última elección en la ciudad de Buenos Aires. O sea, todos están en libertad, todos son candidatos del Frente para la Victoria, y bueno, y hoy tenemos que lamentar la muerte de Mariano Ferreira, pero también reivindicar la lucha en todos estos años de la izquierda, de los luchadores, del sindicalismo combativo, para que por lo menos, en el caso de Pedraza, se mantenga preso y que vayan presos todo el resto, digamos, de los responsables políticos de este hecho. Y bueno, eso es importante porque es una lucha muy, muy fuerte, es una lucha que desentrañó un modelo sindical y un modelo de tercerización laboral que avala el Ministerio de Trabajo de Cristina Kirchner, en este caso de las tercerizaciones laborales. Y bueno, tenemos hoy en Argentina un 40% de trabajo negro, un 40% de trabajadores tercerizados. La lucha de Mariano Ferreira por su justicia y demás es una lucha que también va encadenada a esta pelea contra la tercerización laboral, que bueno, el Frente de Izquierda la ha venido levantando en todos estos años y en contra del Gobierno Nacional y todo el Gobierno de la Ciudad también. Y todos los candidatos, digamos, están a favor de la tercerización laboral, no ninguno, digamos, ahora, Giordano, está a favor de pasar a planta permanente a los trabajadores, ¿no? Giordano, con su permiso, lo voy a llevar un poquitito más allá y le voy a robar unos minutitos, si usted me lo permite. Sí, cómo no. Está con vida todavía, felizmente, una hermana de mi madre, tiene más de 96 años, trabajaba en Mayorens y fue una de las que fue a la Plaza de Mayo, tenía 20 y pico de años, era muy jovencita. Mayorens, una empresa textil de Avellaneda, fue una de las que fue a la Plaza de Mayo aquel 17 de octubre, es importante escucharla a esta mujer. Ajá. Y ella me decía, yo nunca vi a un dueño de Mayorens cagando a pedo a los trabajadores.
Yo lo que vi fue a otro trabajador al que le dieron el cargo de capataz que nos hacía la vida imposible. Era un negrito como nosotros, pero con un poquito de poder el tipo nos maltrataba y nos pateaba la puerta del baño cuando las chicas íbamos a hacer pis. Primera cuestión. Segunda cuestión que quiero pedir su reflexión. En los golpes militares eran los milicos que estaban adentro de los cuarteles y que se ponían los tanques en marcha, cargaban los FAL y las 9 milímetros y salían a la calle y se hacían del poder político. Pero usted está hablando de un espacio político, una parte del PJ, el Frente para la Victoria, que recibió 54% de los votos. La pregunta entonces es, ¿esto es político o es cultural? Y la política nos lo devuelve con un gran espejo que lo amplifica. Porque es importante que o trabajamos sobre la cultura, trabajamos sobre la ciudadanía, trabajamos sobre el pueblo o trabajamos sobre los políticos. A mí me parece que esto no es un problema político, esto es un problema cultural que después se refleja en la política y nos lo escupe en la cara de vuelta a la sociedad. No sé qué opina usted, Giordano. Claro. Bueno, recuperar la memoria, si eso es político, es un ejercicio cultural y todo lo demás, es muy importante porque con relación al peronismo uno puede recordar y queda en la memoria histórica de que es el gobierno que por circunstancias excepcionales le otorgó un montón de concesiones y reivindicaciones históricas al movimiento obrero en la década del 40 y en la década del 50. Pero ese mismo peronismo, el que bien usted recordaba, antes del golpe militar implementó la AAA y los primeros asesinados, luchadores, en ese momento, en la década del 70, era por la AAA de López Rega y de Isabel Perón. Sí, tiene razón. Eso facilitó a que después ocurriera un golpe salvaje, tremendo, con el cual todavía seguimos luchando, inclusive seguimos luchando contra el gobierno nacional, que ha ungido en su momento a César Milani, que era un represor de la dictadura, como jefe del ejército. Y seguimos luchando por el desprocesamiento de tantos luchadores. Evidentemente que hoy, si uno dice va a ganar Scioli, y si va a ganar Scioli, que es el representante del neoliberalismo, del menemismo de los 90, el que apoyó, digamos, los masivos despidos, la entrega del patrimonio nacional y todo lo demás, y hoy es el que está comandando, bueno, el que va a comandar la fuerza represiva del gobierno nacional, lo va a poner a Sergio Berni como ministro de Seguridad, y estuvo volando el fraude en Tucumán, etcétera, etcétera. Entonces uno dice, bueno, pero claro, ¿cuál es el balance de nuestro pueblo, digamos? Es decir, ¿cuál es el ejercicio cultural y político que ha hecho? Bueno, también existió un 2001 donde la gente salió a decir que se vayan todos, expulsando un gobierno que había prometido una cosa e hizo otra. Yo creo que es un momento de reflexión para el movimiento obrero, para los trabajadores, para los sectores populares. No hay que votar más a políticos patronales, en el caso del peronismo, digamos, porque está haciendo una campaña el gobierno, no votes a Macri porque te van a robar la asignación por hijo, no votes para mantener, aunque sea un plan social. Eso es una política completamente, bueno, repudiable, porque no es porque estemos defendiendo a Macri, que estemos defendiendo a Massa. Massa ha gobernado con este gobierno, Macri le vota junto con un montón de leyes en forma común en la ciudad de Buenos Aires. O sea, yo creo que la reflexión política es: no van más los gobiernos que han gobernado para el ajuste, con represión, que han sido cómplices de los aparatos represivos y todo lo demás, y bueno, y optar por una alternativa distinta, que es la que modestamente estamos nosotros, no sé si usted se refiere a culturalmente. Bueno, nosotros aprovechamos la campaña electoral, no creemos que las elecciones a lo mejor van a cambiar la vida de millones de personas, pero si la gente sigue votando a los Scioli, a los Macri, a los Massa, es fomentar a que sigan actuando estos políticos patronales, cada voto que saque el Frente de Izquierda para combatir todo eso. Y bueno, habrá gente que a lo mejor no considera en todas nuestras propuestas y demás, pero por lo menos es un voto útil al servicio de tener una alternativa política que enfrente todas estas grandes injusticias que hay desde el punto de vista de lo laboral, de lo represivo, lo que fuere. Y bueno, y pensemos en un país distinto, donde no gobiernen más los partidos tradicionales que hace 40, 50 años que no vienen gobernando, no haya más dictaduras militares, haya, bueno, otra sociedad donde no haya un capitalismo que le sigue robando a la clase obrera y a los sectores populares, y pensar en terminar con la exclusión social, con la injusticia social, con la desigualdad social o con tantos males como el crecimiento del narcotráfico, que bueno, que ya es un mal de los males del capitalismo, y no hablar solamente del capitalismo en Argentina, sino del capitalismo mundial, con los refugiados, con lo que está pasando en Palestina, con etcétera, etcétera. Pero bueno,
Ese es el mensaje del Frente de Izquierda, y es bueno refrescarlo, no solo con lo de Mariano Ferreira, sino yéndose un poquito más atrás, como dice usted. Es una experiencia política que está haciendo nuestro pueblo. El peronismo en su momento le ha otorgado ciertas concesiones que ya no van a volver, y bueno, y el peronismo hoy es sinónimo de represión, es sinónimo de burocracia sindical, es sinónimo de un modelo de pobreza y de corrupción que ha implementado el gobierno en estos 12 años, haciendo creer que se estaba ante un modelo distinto. Y bueno, y ahí tenemos al Frente de Izquierda combatiendo todo esto con un montón de luchadores, presentando una alternativa política para combatir todo esto, ¿no? Juan Carlos Giordano, ha sido usted muy amable en atendernos, muchísimas gracias, le mando un abrazo. Querido amigo, ha sido usted muy amable y muy bueno, lo felicito por el programa y por haber recordado este hecho tan trágico que fue lo de Mariano Ferreira, y también recordar ante la audiencia lo que sirve también luchar, porque si no hubiésemos quedado con los brazos cruzados ante el asesinato de Mariano Ferreira, hoy José Pedraza estaría libre, y hoy José Pedraza, que es un burócrata asesino, corrupto, de la mano de este gobierno, que vino levantando cabeza de la mano de este gobierno, hoy está preso, y es un aliciente para seguir luchando para terminar con la impunidad en nuestro país, ¿no? Que tenga usted buen día, Giordano, gracias. Gracias, buenos días, gracias a usted, Hasta luego, hasta luego, hasta luego.